Arratsalde on denoi, eskerrik asko hona hurbildu zareten guztioi eta ongi etorri. Tira, zer baino lehen, hor zuen eserlekuetan koloretako postit batzuk aurkituko zenituzten, gero esago kontatuko dizuegu zertarako diren ados. Minutu gutxi barru Joan Antoni Mele, Trio 2 bankeko zuzendari orde nagusiak, itzaldi interesgarria eskainiko digu, banka etikaoaren gainean, zuetako asko izango zarete berantzuteko zain, irrikaz, alere utziko diguzue aurretik gure balioak izeneko proiektua aurkezten. Hori baita gaur hemen elkartzaren arrazoi nagusia. Decía que en unos minutos tendremos el placer de escuchar a Joan Antoni Mele, subdirector general de Trio 2 Bank, que nos hablará o nos descubrirá a muchos de nosotros qué es eso de la banca ética. Aprovecho para agradecer hoy su presencia aquí. Gracias, Joan, y bienvenido. Agradecemos de veras que hayas hecho un hueco en tu apretada agenda para poder estar aquí en Debabarrena y participar junto con nosotros en la presentación de este proyecto. Gure balioak gaur jaio den proiektu bat da, baina ibilbide luzea opa diogu. Eta horretarako ezinbestekoa da Debabarreneko herritarren partaidetza, zuek guztion partaidetza. Has gaitezen beraz. A los usuarios de las redes sociales, deciros que gure balioak está tanto en Facebook como en Twitter. En Twitter nos encontraréis en @gurebalioak, gure_balioak. También hemos creado dos hashtags, @Debabarrena y @gurebalioak, todo junto, para que dejéis vuestros comentarios sobre lo que escuchéis esta tarde aquí. Asimismo, os invitamos a que entréis en nuestra página web, www.gurebalioak.com, y le echéis un vistazo. En ella encontraréis toda la información acerca de este proyecto. Noticias, agenda, el blog, vídeos y fotografías. Queremos que esta página web sea un lugar de encuentro, un escaparate virtual de nuestro proyecto, donde realizar sugerencias y comentarios que contribuyan a mejorar y enriquecer este proyecto. Eta gehiago luzatu gabe, gure balioak proiektuaz gehiago jakiteko, bi lankide aurkeztuko dizkizuet. Beraiek DBGSako lankideak dira eta gure balioak lantaldeko kideak, Elena Alonso eta Ester Zarrabeitia. Zatozte mesedez, txalo bero bat beraiei. Zuena da hitza. Arratsalde on danori. Azken aldian, gero eta gehiago entzuten dugu komunikabideetan, lagun artean, lantokian eta bar, gure gizartean balioak galtzen ari direla. Burua zuritzen hasia dutenek, iraganeko garaiez hitz egiten digute atzekabeturik, peniaz, hainbat gizarte balio galdu direlako. Horien artean, lurralde honen ezaugarri diren sakrifizio espiritua eta espiritu ekintzailea, errespetua, alegin handiz lortutako gauzen balioa eta bar. Gaur egun jasatzen ari garen krisi honek zerbait positiboa badu, hori da gure balio sistema aldatu beharra agerian utzi duela. Kontsumismoa, azkarra beraztea eta elkartasunik eza bezalako kontrabalioetan oinarritutako sistema osoaren jasangarritasuna birplanteatzeko beharra hausnartzeko balio izan digula. DBGSA no es experta en estas materias y no vamos a entrar en calificar o valorar si realmente se trata de una crisis, de una pérdida o de una sustitución de un sistema de valores por otro. Pero desde el papel que nos toca como entidad pública para el desarrollo sostenible de Debabarrena, entendida como sostenibilidad económica, social y medioambiental, pensamos que teníamos que dar un paso adelante, aunque solo fuera para revolver y movilizar las cabezas hacia la reflexión en torno a este tema. Para tal cometido teníamos que comenzar a trabajar desde la base, con los agentes que componían el propio sistema, es decir, desde las propias personas, con sus ideas, criterios, comportamientos, actitudes, acciones y, en definitiva, desde sus valores. Un territorio se diferencia de otro en gran medida por la calidad de sus personas y en la medida que esté compuesto por un entramado social rico en valores activo, solidario y participativo, puede conseguir mayores logros, no solo económicos, sino también sociales y medioambientales, que otros territorios. Esta es en muchos casos la clave de la competitividad de un territorio en este mundo global en el que estamos inmersos. En este punto pensamos en desarrollar un proyecto que tratara sobre qué valores debería reforzar Debabarrena de cara al futuro, para poder virar el rumbo de la nave hacia una sociedad más sostenible y solidaria, donde salgan reforzados valores y actitudes clave para conseguirlo. Desde esta premisa, hemos analizado los valores que nos identifican
y que creemos necesario promover y reforzar, y tras un proceso de estudio y reflexión donde han participado más de 100 personas, hemos llegado a la conclusión de que los 4 valores clave a promocionar en Debabarrena son la integridad, el respeto, el emprendimiento y la colaboración-cooperación. Son valores que las personas participantes en la reflexión han considerado propios de la comarca, pero que presentan en la actualidad signos de debilidad y necesidad de refuerzo. Balio horiek sustatzeko eta sendotzeko gure balioak ekimena sortu dugu. Gure eskualdeko 4 balioak sendotzea helburu duen proiektua. Proiektu horrek lanildo desberdina planteatzen ditu, batzuk komunikazioarekin lotuta daudenak, beste batzuk esperimentazioarekin eta ezagutzarekin, eta beste batzuk zuzeneko ekintzekin. Lehen ere, aipatu dugun moduan, postuko ginateke gitzienez, kontzientziak esnatu eta eskualdeko jentea balio horien inguruan mugitzea lortuko bagenu. Este es el comienzo de un proyecto que esperemos tenga un largo recorrido y que quiera adentrarse en las conciencias, no solo de las personas, sino de las empresas, de los centros educativos, de los medios de comunicación, de la política. Este proyecto tiene un carácter abierto a la participación de toda la ciudadanía. Todas las personas actuamos y vivimos desde nuestros valores, por lo que todas y cada una de las personas tenemos mucho que aportar. Queremos conseguir un rearme social y pensamos que el cambio va a venir en la medida en que cada uno de nosotros y nosotras sea capaz de cambiar sus comportamientos, sus hábitos, sus juicios y sus actos. Proiektu honen protagonistak pertsonak direla diogu. Lankidetzak duen garrantzia ere aipatu dugu. Beraz, logikoa da, proiektu hau garatzeko Debabarreneko bizilagunen parte hartzea bultzatu izana. Horregaitzik, herritarrek osatutako foro baten sorrera bultzatu dugu. Hemendik aurrera, bera izango da arduratuko dana proiektua aurrera eramateaz. Esan, adin, sexu eta arlo desberdinetako pertsonak osatutako foro hau irekita dagoela parte hartu nahi duten guztiei. Eskerrik asko.